consiste este proyecto? Es decir, ¿cuáles son sus objetivos y qué se pretende alcanzar con él? Nuestro proyecto pretende indagar en uno de los fenómenos más importantes en el sistema educativo, que es la transición escolar. Los alumnos y las alumnas pasan por muchas transiciones en el sistema educativo, pero consideramos que es de vital importancia la transición de primaria a secundaria, dado que en esta transición se encuentran dos culturas pedagógicas muy distintas, la cultura de la escuela de la primaria y la escuela de la secundaria. Ello hace que todo repercuta en el alumnado. Entonces, ¿cómo se ve esta consecuencia? Pues en una fuerte presión curricular. El alumnado, al pasar de un sistema conocido, donde el currículum es mucho más integrado, donde la relación con el profesorado es mucho más cercana, donde las tareas prácticamente están en el cole, pasan a otro sistema con un currículum mucho más especializado, con mucho más profesores, donde la relación es un poquito más distante. Hay un fuerte contenido curricular que se alimenta mucho de otro sistema, que es el sistema de evaluación. Por lo tanto, el alumnado se siente con mucha presión y hay unas exigencias que al entrar en este nuevo sistema hace, entre otros factores, que el principal resultado es el descenso del rendimiento. En primer lugar, ¿a qué nos referimos con medicina personalizada en el ámbito de la oncología? Bueno, pues mira, la medicina personalizada en general, a lo que se refiere, ¿no?, es a una práctica clínica que, bueno, es relativamente novedosa, pero ya empieza a ser cada vez más habitual, ¿no? Y en lo que consiste es en utilizar características que sean propias de cada individuo específicamente, que normalmente suelen ser características moleculares, ¿no?, genéticas o de proteínas, ¿no?, cosas así, que ayudan al médico a tomar una decisión clínica en cuanto a prevención, a diagnóstico o a tratamiento de la enfermedad. En oncología esto tiene especial importancia y especial relevancia, porque el cáncer, aunque mucha gente cree que es una enfermedad y se habla del cáncer como si fuese una enfermedad, en realidad el cáncer son múltiples enfermedades, es un conjunto enorme de enfermedades y cada una es distinta, cada una evoluciona de forma distinta y se comporta de forma distinta, y en gran medida se debe a esas pequeñas características moleculares de cada tumor en particular. Entonces, en oncología es súper importante poder llegar a conocer exactamente cómo es el tumor de cada persona, porque así, de esa forma, vamos a poder casar el mejor tratamiento posible para cada persona concreta. Esto es en un mundo ya ideal, ¿no? Claro. Pero se está caminando en ese sentido, ¿no? Cada vez más. ¿A qué áreas de la medicina personalizada está enfocado su grupo de investigación de IBIMA? Bueno, pues nosotros trabajamos sobre todo en la identificación de biomarcadores, o sea, de estos factores moleculares que nos indiquen, nos den información sobre el pronóstico y sobre todo sobre la respuesta a tratamiento de los distintos pacientes. Nosotros tenemos en nuestro grupo la mayoría de los proyectos, quizá no todos, pero una gran mayoría de ellos están dedicados a eso, a encontrar, a estudiar y a validar esos biomarcadores que pueden ser de distintos tipos, ¿no? Pueden ser genéticos, epigenéticos, de microorganismos incluso, ¿vale? Y conseguir una información que pueda ser útil para el médico y que se pueda aplicar directamente a la práctica clínica. Imagino que estamos todos familiarizados un poco con este término, pero ¿qué es un titular clickbait, también conocido como gancho o cebo? Bueno, la palabra clickbait viene del inglés y en español nosotros utilizamos ciberanzuelo, pero es verdad que está mucho más extendido titular clickbait, ¿no? Es un titular gancho, que lo que intenta, con la ayuda de la imagen muchas veces, es intentar que nosotros cliquemos sobre ellos para expandir una información que realmente luego nos decepciona. Por eso lo de gancho, ¿no? Claro. Se nos promete en un titular algo sugerente,
despertando lo que se llama el curiosity gap, que es un vacío de información que Lowenstein definió como tal, porque crea unas expectativas en el receptor que le llevan compulsivamente a darle al clic. ¿Y después qué ocurre? Pues no ocurre nada, no se resuelve el enigma, no se resuelve el hechizo y al final crea decepción. ¿Qué palabras se utilizan este tipo de titulares, no? Bueno, pues yo he realizado varios estudios en este sentido y realmente la manipulación del clickbait se orienta en dos campos a mi modo de ver, ¿no? Por una parte, en la creación del sensacionalismo y la sensacionalización, que no es lo mismo exactamente. El sensacionalismo es una noticia llamativa, espectacular por ella misma, y la sensacionalización es la magnificación de hechos livianos. O sea, ¿qué le ha pasado al perro de Paris Hilton? ¿No? Con un titular muy llamativo, que es una noticia absolutamente banal, sí. Banal, no tiene importancia para ningún humano, razonablemente bien, ¿no? Mentalmente bien, pero que nos despierta ese curiosity gap que nos lleva a darle al clic, ¿no? Claro. Entonces, por una parte está la sensacionalización de hechos livianos, de hechos intrascendentes, y luego por otra parte también una exageración de todo, ¿no? Y una selección léxica de palabras que conocemos como palabras baúl, palabras con un significado muy amplio. Estas son las 10 cosas que tienes que saber para cosas, asuntos, temas, palabras poco precisas, ¿no? Quizá el elemento más destacado sería la utilización de los demostrativos, sobre todo en función catafórica. Me explico. Cuando decimos, esto es lo que le pasó al hijo de esto, ¿y dónde está esto? Claro. Le das al clic. Entonces, en función catafórica, el demostrativo te exige mentalmente que le des al clic porque tienes que despierta claro. Tu curiosidad y tienes que resolver. Tienes que saber qué es esto. Exactamente. Luego también hay adverbios, ¿no? Deísticos, como por ejemplo, así es como tienes que comportarte si vas a una gran fiesta, ¿no? Entonces, ese así, tú quieres saber a qué corresponde el así, ¿no? Y es otro de los recursos, muchísimas hipérboles en este lenguaje, muchas interrogaciones, que a veces son retóricas, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante un problema? Nadie sabe, pero en otros casos, ¿quieres saber cuánto de influencer eres? ¿No? Entonces es como una especie de test, ¿no? Claro. También las listas, 8 cosas que tienes que comprar para ir a la playa, o 5. No hay números exactos, pero normalmente son listas, lo que se llama en inglés el listing, ¿no? Que también lo que te promete es que en poco tiempo vas a tener la solución a ese titular enigmático, o sea, no te va a llevar mucho, claro. No vas a gastar mucho tiempo, ¿no? Las úlceras por presión son unas lesiones de origen isquémico originadas por la presión o la combinación de la presión con el cizallamiento y derivan siempre en una necrosis que puede afectar a la epidermis, dermis, tejido subcutáneo, músculos, articulaciones e incluso a los huesos. Entonces se suele producir cuando un tejido blando está comprimido entre dos planos, como por ejemplo un paciente dependiente que pasa muchas horas en cama o bien sentado en sillón, pues la zona del sacro, el tejido blando del sacro, se comprime entre la prominencia ósea, que es el sacro propiamente dicho, y una superficie externa como puede ser el colchón o la cama. Y ahí es donde se actúa la presión y es cuando aparecen las úlceras por presión. ¿A quién afecta? Pues afecta principalmente a personas dependientes, con movilidad reducida y de edad avanzada. Se estima, un dato que creo que es importante tener en cuenta, se estima que en España son atendidas unas 80.000 personas diariamente por presentar una úlcera por presión y en Andalucía unas 15.000 personas. Es un número elevado. Un número elevado, sí. ¿Y son evitables estas úlceras? ¿Se pueden prevenir de alguna manera? Sí, estas úlceras son evitables, pero lo que es la prevención las medidas de prevención siguen rodeadas con muchas lagunas y hay todavía muchas dudas que hay que resolver. Lo que sí está claro
que lo importante en esta dolencia es la prevención de las úlceras, porque se estima que entre el 95 y el 98% son prevenibles. Y el coste de tratar una úlcera por presión es 2,5 veces más que el de la prevención. Entonces está claro que tenemos que dirigir nuestras investigaciones a la prevención. Es por ese motivo por el que nuestro equipo de investigación hemos decidido centrarnos en eso, en lugar del tratamiento en sí de la úlcera por presión, que es un enfoque que, bueno, hay que actuar, pero es un enfoque que no deja de aceptar la inevitabilidad de ese problema. Entonces, por esas causas, pues nos hemos dirigido a la prevención, nos hemos orientado a ella, y lo que buscamos es intentar reducir la incidencia de la úlcera por presión, y con ello redundaría pues en una mejora de la salud de los pacientes que la padecen. ¿El proceso angiogénico y cómo se caracteriza? Pues el proceso de angiogénesis es el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de otros vasos existentes en un determinado tejido u órgano. Y este proceso pues, es un proceso que está muy activado durante el desarrollo embrionario, pero en la etapa adulta está prácticamente reprimido y solamente está ligado a determinadas circunstancias, como puede ser, por ejemplo, la reparación de heridas, cicatrización de heridas o incluso el ciclo menstrual de la mujer. Y por otro lado, ¿el proceso linfangiogénico es algo similar? ¿Se diferencia? Sí, bueno, el proceso de linfangiogénesis es similar al proceso angiogénico, pero en este caso está referido a la formación de vasos linfáticos a partir de otro lecho preexistente. Y bueno, se considera que hay mucha similitud entre el proceso de angiogénesis y de linfangiogénesis, pero en realidad cada uno comparte sus propios marcadores, propias vías de señalización, etcétera. ¿Y qué implicación tienen estos procesos en enfermedades y no sé en qué tipo de enfermedades? Sí, bueno, pues el estudio de estos procesos ha despertado mucho interés entre la comunidad científica porque bueno, la formación de vasos sanguíneos y linfáticos está vinculado y relacionado con el desarrollo de patología humana, como pueden ser, por ejemplo, retinopatía diabética, degeneración macular, artritis reumatoide. Además, se ha visto, por ejemplo, que una insuficiencia linfática da lugar al linfedema e incluso cáncer. O sea, el desarrollo de vasos sanguíneos linfáticos da lugar o está relacionado con la formación de tumores. Y bueno, esto ya se sabe desde hace muchos años, porque ya en los años 70 Judith Folkman lanzó una hipótesis de que un tumor no podía crecer mucho más de 1 o 2 milímetros de tamaño porque necesita vasos sanguíneos para un aporte de nutrientes. Incluso se ha visto cómo estos vasos sanguíneos los que permiten el escape de células tumorales a otras partes del cuerpo.